Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar el método de variación de parámetros para resolver una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. Lo que significa que estaremos resolviendo una ecuación diferencial en esta forma aquí. Observe cómo el coeficiente de I' debe ser 1, y g de x no debe ser 0 si tenemos una ecuación diferencial no homogénea. Entonces, si P, Q, y son continuas en un intervalo abierto, y I1 e I2 son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea correspondiente, entonces esta fórmula da una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea para Big, Y sub P que derivamos en una lección anterior. Lo que significa que podemos encontrar la solución general a la ecuación diferencial no homogénea original usando esta fórmula aquí para I de x, donde la suma de estos dos primeros términos sería la solución general a la ecuación diferencial homogénea correspondiente, a menudo llamada I sub c, la función complementaria, y By sub p. Entonces, los pasos que seguiremos son el número 1, resuelva la ecuación diferencial homogénea correspondiente para encontrar I sub c, y luego usaremos esta fórmula aquí para encontrar By sub p, y luego usaremos los resultados de 1 y 2 para formar la solución general. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Lo primero que hay que reconocer es que tenemos una ecuación diferencial no homogénea lineal de segundo orden. Entonces, comenzaremos resolviendo la ecuación diferencial homogénea correspondiente, que sería I doble prima menos 4i prima más 4i es igual a 0. La función de la derecha sería g de x. Ahora, debido a que tenemos coeficientes constantes, podemos resolver esto usando una ecuación característica donde a es igual a 1, b es igual a 4 negativos y c es igual a 4 positivos, dándonos la ecuación característica, r al cuadrado, menos 4r, más 4 es igual a 0. Entonces, podemos resolver esto factorizando, pero esta vez notaremos que el trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Tendríamos r y r, los factores de 4 positivos, que en los 4 negativos son 2 negativos y 2 negativos. Observe cómo tenemos dos raíces iguales reales, y esto afectará la forma de la solución general a esta ecuación diferencial homogénea. Debido a que tenemos dos raíces iguales reales, la solución general, o I sub c, tomará esta forma aquí. Observe cómo el segundo término tiene un factor adicional de x. Entonces, I sub c será igual a c sub 1 vez c elevado a la potencia de 2x más c sub 2 veces c a la potencia de 2x. Recuerde que la naturaleza de estas soluciones o raíces sí afecta la forma de la solución general a la ecuación diferencial homogénea. Tenga en cuenta que I sub 1 es igual a e elevado a la potencia de 2x, y sub 2 sería igual a x veces e a la potencia de 2x. Ahora para el siguiente paso, encontraremos By sub p, una solución particular a la ecuación diferencial no homogénea, y luego usaremos I sub c y By sub p para formar la solución general. Antes de configurar la fórmula para By sub p, sigamos adelante y determinemos la exploración de Ron de I sub 1 y I sub 2. Tendremos un determinante de 2 por 2, donde la primera fila será I sub 1 e I sub 2. Entonces, tendremos e a la potencia de 2x y luego c a las 2x. La segunda fila serán las derivadas, por lo que la derivada de e a las 2x sería 2 a las 2x. Luego, para la derivada de x veces e a las 2x, tenemos que aplicar la regla del producto. Eso sería 2c a las 2x. Más e a las 2x. Ahora el determinante será igual a este producto menos este producto. Tendremos e para las 2x veces 2c para las 2x. Más e a las 2x. Entonces menos c a los 2x. Por 12 a las 2x. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tendremos 2x, sumaremos los exponentes que tenemos e a las 4x. Más e a las 4x. Entonces aquí tendremos menos 2c a las 4x.
Entonces, esto nos daría 0 y, por lo tanto, la exploración de Ron es igual a e para las 4x. Observe que la exploración de Ron nunca es 0, lo que verifica que y sub 1 y sub 2 son linealmente independientes y también forman un conjunto fundamental de soluciones. Ahora sigamos adelante y configuremos nuestra fórmula para by sub p, una solución particular. Vamos a tener negativo y sub 1 o negativo e a los 2x. Veces la integral de y sub 2 veces gx. Y sub 2 es c a los 2x. G de x es la cantidad de x más una vez e para las 2x. Dividido por el Wronskian que es e para las 4x. Entonces tendremos más y sub 2 o más c a las 2x. Veces la integral de y sub 1 vez g de x en el numerador, eso sería e para las 2x veces x más 1. Veces e a las 2x divididas por el Wronskian que es e a las 4x, de x. Ahora, para el siguiente paso, simplificaremos esto antes de integrar. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Afortunadamente, esto se simplifica muy bien. E para las 2x veces e para las 2x sería e para las 4x. Entonces tenemos e para las 4x dividido por e para las 4x. Eso sería 1, y lo mismo sucede en el segundo intervalo aquí. Esto sería e para las 4x sobre e para las 4x. Entonces tenemos una gran y sub p es igual a y negativa para las 2x veces el intervalo de, esto sería solo x veces x más 1, o x al cuadrado más x. De x. Más c a las 2x. Y esto sería solo el intervalo de x más 1. Así que ahora seguiremos adelante e integraremos. Tendríamos x al tercero dividido por 3 más x al cuadrado dividido por 2. Y luego más c a las 2x, aquí solo tendremos x al cuadrado dividido por 2 más x. Ahora, seguiremos adelante y distribuiremos y luego combinaremos términos similares. Escribamos esto como 1 3 negativo, x para el tercero, e para los 2x. Menos 1 2x al cuadrado e a las 2x. Entonces aquí tendremos más 1 2x a la tercera e a las 2x. Y luego más x al cuadrado e a las 2x. Tenemos términos similares, aquí tenemos dos términos en cubos x. Y aquí tenemos dos términos x al cuadrado. Entonces, tendríamos que y grande P es igual a, mirando los términos en cubos x, el denominador común sería 6. Esto sería negativo 2 6 más 3 6, eso sería 1 6. Entonces tenemos 1 6, x para la tercera e para las 2x, y luego para los términos al cuadrado x el denominador común sería 2. Esto sería negativo 1 2 más 2 2 es 1 2, entonces más 1 2x al cuadrado e a las 2x. Ahora usando by sub p y sub c, podemos formar la solución general a la ecuación diferencial no homogénea original. La solución general y de x es igual a, y sub c que es c sub 1 e a las 2x, más c sub 2c a los 2x más grande, y sub p así que más 1 6. X a la tercera e a las 2x. Más 1 2x a la segunda e a las 2x. Eso lo hará para este ejemplo. Echaremos un vistazo a otro ejemplo en el próximo video. Espero que hayas encontrado esto útil.